Bienvenidos a Sistema Empresarial, el podcast donde desarmamos las empresas para entender cómo funcionan en realidad. En OnBlocks usamos un mapa simple de 8 bloques que atraviesan a cualquier empresa. Entre ellos encontramos dirección, equipo, producto, marketing, operaciones, finanzas, ventas y comunicación. Con ese sistema entendemos la empresa y la organizamos. En cada episodio invitamos a gente que está en acción, fundadores, directores, dueños. Usando estos 8 bloques como guía, les preguntamos cómo definen el rumbo, cómo arman sus equipos o cómo se posicionan en el mercado. La idea no es repasar teoría, sino ver qué es lo que está pasando en la realidad. Desarmar una empresa que hoy está funcionando y ver qué es lo que le funciona. Yo soy Gonzalo Díez, esto es Sistema Empresarial y hoy tenemos a Emi Gruini, nuestro CEO, entrevistando a Mario Gepaz. Él es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. A lo largo de su carrera desarrolló una trayectoria internacional combinando ingeniería, tecnología, datos y gestión, participando en proyectos de alto impacto en empresas e instituciones de distintos países. Su última empresa, fundada en 2020, Merovingian, es una empresa de tecnología dedicada a desarrollar soluciones de datos, analítica avanzada e inteligencia artificial para compañías e instituciones públicas. La firma integra arquitectura de datos, business intelligence e IA aplicada para acompañar a organizaciones en su transición hacia modelos realmente data-driven. Sí. No sé si ha estado bien la presentación, faltó algo. Siempre falta y siempre un poco exagerada, pero no. Abriendo un poco la puerta de nuestro primer módulo, que tiene que ver con la dirección, te pregunto así súper informal, ¿qué es para vos la estrategia? ¿Qué tiempo le dedicas a la estrategia? Sé que ahora estás en un nuevo rol, así que seguramente es más que el que podías antes. Y básicamente, ¿cómo pensás la estrategia de los proyectos que formas parte? Uy, qué tema. Bueno, no me voy a poner en tecnicista de qué es la estrategia, ni nos vamos a poner en todo eso. Sí, es un rol cada vez más importante a medida que una empresa crece. Yo creo que cuando las empresas son muy nuevas, volverse loco con estrategias cuando el día a día te pasa por arriba no tiene mucho sentido y termina siendo casi inútil, y a medida que la empresa, y vas entendiendo tu propia empresa y a medida que va creciendo, o la empresa es más grande, si vos están contratados, pasa a ser un tema crítico. Yo creo que el tema de la estrategia es sobre todo la planificación a mediano y largo plazo, ¿no? Yo ahora estamos trabajando con un board, ¿no? Y bueno, justamente es un trabajo mensual y de trabajo con el equipo ejecutivo de, bueno, cómo vemos a Merovingian a X tiempo, ir iterando con qué es lo que va pasando en el día a día. La estrategia no es algo escrito en piedra, es algo dinámico, que es un norte en el que que se quiere ir, en el cual tiene que estar obviamente la parte económica y el beneficio de todos los stakeholders, o sea, del cliente, de los proveedores, tu propia gente. Entonces es un tema complejo y que participan humanos. Por lo tanto, esa administración de temas complejos, humanos, con incertidumbre, el norte de eso para mí es la estrategia. ¿Cómo lo hacemos? Reuniones mensuales, planes anuales y reuniones mensuales de revisión entre el CEO y el board. Bien. Extraordinario. Sí, nosotros, como para hacerlo un poco de vuelta, siempre decimos lo mismo. Nosotros proponemos un sistema, el cual básicamente es hacer un zoom out y tratar de ver todas las partes y la complejidad que tiene una empresa. Y sentimos que la estrategia es pensar eso en el tiempo. Desde una proyección de un equipo, una proyección financiera. Y dinámica. Ajá. Y sabiendo que va a ser un plan que no va a andar y que lo vamos a tener que modificar cientos de veces porque realmente tiene que ser un sistema vivo. Así que adhiero 100% a tu respuesta. A ver, me gustaría sumarle un tema que es que obviamente la base de todo es financiera. Pero la complejidad es humana. Entonces, para mí, en mi criterio, la parte de las personas, por más que suenen cliché, muy medio de moda, y que yo odio todas las modas de este tipo de modelos empresariales, yo creo que cada empresa tiene su forma.
el qué es lo que se quiere de la gente de la empresa, cuál es la relación, si más tribal, más empresarial, es crítico. Porque eso, el cliente al final va a terminar siendo permeado por eso. Entonces, fuera de la estrategia no solo tiene que ser financiera, sino también tiene que ser de cohesión y en qué vamos a ayudar a nuestro cliente. Bien, extraordinario, me encanta. Tenemos un plan, hacemos un plan, por más que sabemos que en el 90% no se va a cumplir y va a ser frustrante. ¿Cómo haces para convivir entre la diaria y la operación y ese plan que nunca alcanzás o que se viene rompiendo? Así que como para meternos un poco en la parte de operaciones, y bueno, me imagino que a la vez te ha costado despegarte de la operación ahora al ocupar un nuevo rol. Así que nada, si nos puedes compartir un poco de esos dos mundos. Justamente los dos mundos, la gestión no termina de ser un vicio si es una empresa que a uno le gusta mucho. Sí. Entonces, el meter manos o el dejar de meter manos en la propia empresa de uno no es sencillo, pero también es importante entender que el rol ahora es estratégico. Respecto a esta iteración entre el norte que se traza y, como decís vos, que muchas veces no termina por ahí, en esa iteración está el éxito de las empresas. Si trazamos el norte en piedra y vemos que no sale y forzamos todo para seguir ese norte en piedra, no solo vas a fracasar, sino la empresa va a quebrar. O sea, no tiene sentido. Porque aparte las situaciones sociales, económicas y de todo tipo, todos los drivers hoy en día iteran rapidísimo. Por lo tanto, si vos no iterás para ir ajustando ese norte, es un error mucho más grande que el haberle pifiado al norte. Sí. Es más importante romper el norte. Es más importante romper el norte que alcanzar el norte. Banco. Por lo tanto, esa iteración constante y ese ajuste de la brújula constante para mí es fundamental hoy en día. Y que se mezcla con todo, lo cultural, la data, los KPIs. O sea, no hay que olvidar la parte dura y no hay que olvidar la parte blanda. Es cómo vas moviendo y vamos iterando en la empresa para que vayamos hacia el éxito, que no necesariamente era el norte que habíamos propuesto, pero que esté lo más cercano a ese norte. Bien. Extraordinario. Bueno, definimos un plan y pensamos básicamente cómo lo vamos a ejecutar en un día a día. Abro la puerta de meternos un poco en cómo pensar los equipos, que son quienes realmente van a van a ejecutar ese plan en el día a día y con todo lo que conlleva. Bien, en eso te voy a ser sincero, yo no los pienso. Hay todo un equipo que piensa los equipos. Sí te voy a decir cómo me he trabajado a lo largo de la vida y cómo eran pensados desde un principio. Nosotros tenemos todo un área que se dedica a eso. Y como en todo, a un perro no le querés hacer subir un árbol. Para todo, nosotros tenemos equipos muy multidisciplinarios de perfiles muy distintos, ¿no? Tenemos de data scientists muy duros, con cierto perfil, que obviamente no le voy a pedir requerimientos comerciales, y después tenemos business analysts que están en contacto con el cliente, que sí tienen que tener habilidades blandas. Entonces, bueno, es saber cómo vas mechando esas habilidades de cada uno para el armado de equipos. Dicho eso es para la parte de operaciones. Después hay otro tema que para mí es fundamental, que sean buena gente. O sea, a mí no me gusta trabajar con mala gente. O sea, eso a la larga termina siendo contraproducente para el equipo. Y por más que sea buenísimo y un ninja super saiyajin codeando o haciendo lo que sea, si no es buena persona, a la larga impacta en el equipo. Por lo tanto, shitty people fuera. No creo que es un plus. Por otro lado, sí, por lo menos en Merovingian está este tema medio clánico o de clan, de gente que es muy particular y ha sido muy particular toda su vida, que de pronto encuentra como un sentido de pertenencia. No digo que la película de los 80, La venganza de los nerds, pero pega en el palo.
Y con respecto a la cultura que pensaste cuando arrancaron, ¿eso se fue formando una cultura con todo lo que fue pasando en el camino? Poco lo fueron imponiendo. Fue emergente. Fue emergente de las interacciones tanto en la oficina, muy divertidas, como en los bares, las guerras con las armas, como en una fiesta tecno o en un asado. Se iba dando una dinámica muy, al principio caótica, obviamente, que después, pero sí es una cultura emergente que fue muy positiva porque primero yo creo que cuando es así, y no tengo que sea divergente y caótica, pero generalmente las empresas cuando empiezan son divergentes y caóticas y después convergen en algo que da equilibrio. Después llegan cuando ya creces más, como nos pasó a nosotros, 20 largos, listo, tenés que imponer un poco más el orden, pero ya la estructura social y la cultura ya queda, ¿no? Atraviesa todo. Y es muy loco porque entran chicos nuevos que ahí nomás toman la dinámica que es como de la empresa, ahí nomás. Entrada de fiesta electrónica o los chistes, o a veces hay hasta señas que no saben ni por qué, de dónde nacieron y ya las hacen. Pero bueno, es la cultura que es divertido, que trasciende el tiempo, a pesar que la persona que la hizo ya no está en la empresa. Poner en nuestra empresa hay una diferencia entre perfecto y perfecto, que es muy sutil, y que una es positiva y la otra es negativa. Entonces es como casi un trabajo psicológico muy grande de los que entran de cuál es cuál, ¿no? Y por más que vos decís, es una pérdida de tiempo, es un tema cultural que suba, ¿no? Sí. Igual que los chistes internos, los grupos, ir a jugar al fútbol. Después, lo técnico, yo siempre lo digo, lo técnico lo tengo que dar por sentado. Creo que no vengo acá para hablar de lo técnico, de qué nivel de Python le pedimos, si tienen que saber sistema Medallion, si es Databricks, que el nivel tecnológico, eso es obligado. O sea, la gente tiene que ser muy buena en lo que contrato. Aparte hay un tema humano, que creo que es a donde muchas de las empresas la pifian, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental. Bien. Extraordinario. Me quedaría media hora hablando de esto, pero bueno, un poco el objetivo de la entrevista es poder recorrer diferentes partes de Puedo seguir lo que quieras. Yo no tengo apuro después de cortar, yo no tengo drama. Me quedaría hablando mucho más de esto. No sé de tiempo hablas, chicas. Me paso el módulo de finanzas. Realmente tenemos un norte, tenemos procesos, tenemos un equipazo. ¿Cómo pensás las finanzas? ¿Qué tan importantes son las finanzas en tu proyecto? Rápidamente, ¿qué métricas mirás? Sé que es muy grande la pregunta, pero bueno, háblame lo que más te interese de las finanzas de los te voy a hablar proyectos. de lo filosófico y después de mi empresa. Bueno, increíble. Todas estas empresas, no quiero entrar en peleas, pero como no hay invitados, no voy a entrar en peleas. Entremos en peleas. Triple impacto y del salvataje de la pendorcha del norte de la valle y todo esto. Realmente muy bonito, pero sirven para el PowerPoint si no hay flujo de caja y si los stakeholders no van a hacer plata, ¿no? Por lo tanto, lo único que importa en primera instancia es ganar plata. Después veremos qué es lo que hacemos con el resto. O sea, se puede hablar de metafísica porque tenemos la panza llena. O sea, es tan sencillo como eso. Entonces, primero es la plata. Y después vamos viendo los demás cosas cómo van encajando. Obviamente, no tenemos que hacer temas inmorales para ese fin. Pero lo primero que una empresa tiene que cumplir y un plan de negocio tiene que cumplir y una empresa tiene que... su objetivo principal es ganar plata. Para eso se creó. Si no, va a ser una ONG que también gana plata. Dicho eso, ok, para mí sí, lo más importante de una empresa es su flujo de caja y la liquidez. Son dos cosas críticas. ¿Por qué? Porque dan tranquilidad. Como dije, tratamos con personas, tratamos con clientes, son cosas que dan mucha incertidumbre. Por lo tanto, lo único que vos podés manejar que te da certidumbre es la liquidez. Entonces, yo en lo personal le doy mucha importancia a los números en verde y a la liquidez. Y al mismo tiempo, tengo una visión un poco
que existen de forma muy positiva, pero también yo creo que se ha hecho una moda muy peligrosa. Estos proyectos que ven el tema de dar equity, tomar deuda, como un flujo positivo, cuando en realidad estás tomando deuda, estás tomando un flujo negativo a futuro. Pero hay mucha ignorancia financiera. Entonces, hace unos años estaban todos los startuppers, ¿cuánto iban a levantar en Serie A? Y mirá, mejor si no levantás. Primero asegurate de tener los números en verde. Obviamente, si sos una empresa que está estudiando bioingeniería para descubrir una vacuna contra el cáncer, y sí, vas a necesitar fondos y una serie de cosas, pero no es aplicable a todo, ¿no? Entonces, segundo consejo, no confundir activos con pasivos. Suele pasar mucho. Fui a una charla a Merovingian que vino un abogado muy reconocido, amigo tuyo. Sí. Hasta ese día yo flasheaba tener un unicornio, quería tener un unicornio. De ese día me fui nunca en la vida. Además, nosotros siempre estamos pensando con Gonza, con OnBlocks. Che, sigamos Bootstrap y que estamos bien, no le pegó plata a nadie. Pero bueno, hay casos muy exitosos. Sí. Pero lo que sí podemos decir que el ratio da miedo cuando uno lo empieza a estudiar un poco, y a veces no hay necesidad. Sí. Hubo una época que en realidad los muchachos estaban midiendo con cuánto levantaban y no con qué tan verde estaba el flujo. O sea, como te digo, liquidez y flujo de caja. Ya que estamos, pues me acordé ahora, ¿qué opinás de la supuesta burbuja de IA? Para subirnos alguna tendencia. Bien, vamos a ver. Me fui, pero me sí, súper interesa. Vamos a separar tres términos. La IA llegó para quedarse, y una de las revoluciones más grandes que ha pasado en la humanidad al nivel de la máquina a vapor. Eso no hay ninguna duda. Cuando se habla de una burbuja, no quiere decir que la tecnología, o sea, no es que invalide la tecnología en sí. De por sí estuvo la crisis de las .com, que era que cayeron las empresas que estaban cotizando a millones de dólares y vendían fotos de pandas o los NFT, que no tenían ningún sentido de que coticen. Sí. O sea, pero no quiere decir que la burbuja haya invalidado Internet. De por sí, quienes sobrevivieron a la burbuja de las .com dominaron el mundo, ¿no? Esto va a ser algo parecido. Va a haber una gran racia de IAs. Y pibes, todo es AI powered. O sea, es lo mismo que decir, o sea, la IA hoy en día es un GPT, un General Purpose Tool. Entonces todo, no, IA, ¿qué AI powered? Estamos usando IA. Es lo mismo decir, usó Google. Entonces, todo está atravesado por la IA. Hay que saber qué IA, cuáles, cómo, de qué forma. ¿Hay una burbuja? Sí, porque cualquiera agarra un modelo de DeepSeek o un Llama 3, lo reentrena, salen a vender, y por esto mismo que te digo, de la confusión de pasivos con activos, se genera un montón y hay mucha liquidez en el mundo. Y aparte, eso en la segunda, tercera, cuarta capa. Ya en la primera capa está pasando estos circuitos de guita. Sí. Como, ok, OpenAI no puede pedir guita porque no es pública, pero pasa Cisco una inversión de 100 billions. 100 billions, como si es pública, puede salir a pedir un bono que agarran y lo usan para comprar Nvidia, que invierte, ¿no? Es como, muchachos, por lo menos es sospechoso. ¿Va a haber una crisis? Sí, para mí van a quedar los grandes. Es una carrera que hace 3 años la está ganando Microsoft, y todos dijeron, Microsoft hizo Order 66 y aniquiló a todos, y todos nos quedamos como, Microsoft, el viejo de pronto pasó a la delantera en una semana y se va a comer a Sam Altman. Después Sam Altman cae del directorio, después vuelve a ser CEO. Después quedaron como unos nábolos de Google con sus fotos del Día de la Independencia norteamericano con africanos y mujeres y después te dicen estos no avanzan más, y hoy en día Gemini es la más avanzada de todas, y es una carrera armamentística que nadie pare. Por otro lado, AI Trust, el tema de seguridad, estamos agarradísimos de los pelos. O sea, todavía vengo de una charla en Estados Unidos que la charla fue como, vamos a ver un quilombo grande dentro de poco. Sí. Porque no testeamos los modelos al nivel que los tendríamos que testear. Pero bueno, es una hermosa época para estar vivo. Increíble. Y ver todo esto. Ya que abrimos una puerta, siempre hablamos con los chicos, la ansiedad de
hay tanto producto de inteligencia artificial saliendo y uno tiene una empresa y tiene tanto trabajo que tiene la ansiedad de, che, está saliendo esto, no lo puedo probar. ¿Cómo organizás ir aprendiendo todo lo que va saliendo? Te vi el post de hace un rato del motor de Google de imágenes. ¿Cómo organizás tu tiempo para ir aprendiendo todo lo que va saliendo en el medio que tenés una empresa? Nosotros nos dedicamos a eso y es un estrés altísimo. Lo que sí, nosotros lo que hacemos es transformación digital para data y IA de empresas tradicionales. No es que va a venir Google. O sea, justamente las empresas tradicionales son quien más data tienen y no la saben usar y la están desperdiciando. Y siempre está esta angustia de me estoy quedando afuera, ¿no? ¿Y por dónde empiezo? Y la pregunta es, Mario, ¿pago la versión paga de GPT? Y sí, quizás lo debería estar haciendo hace 2 años. Y quieren meter finanzas ahí, no. GPT no es para finanzas, ¿entendés? Y quiero, entonces, ¿qué? Gemini, no, sí. Es que no pasa por ahí, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es parar la pelota, reanalizar los procesos, y para cosas ahí ya duras, como de machine learning específicas, para otras tenés las general purpose, para otras tenés otro tipo de idea, pero lo importante sobre todo es parar la pelota y empezar a estructurar los datos. Porque hay un fenómeno bastante interesante que es hoy tenemos motores de IQ de 160, cuestan $20. O nivel de postdoctorado, cuestan $20, pero también no tiene... Bueno, nunca no habíamos accedido a esto. Y son grandes herramientas de toma de decisiones, pero la verdad es que también la tiene tu competidor y el otro, y el otro, y el otro. Y hemos llegado a un tema que la superinteligencia se ha hecho un commodity. Algo que nunca íbamos a pensar. O sea, la mega computadora que antes tenían solo los que podían pagar una fortuna, porque la IA no es nada nueva, estaban los Watson de IBM hace 1000 años, pero solo la podían pagar mega corporaciones. Hoy en día cuesta $20, pero te tienen todos. Entonces ha pasado algo muy raro, que se ha hecho un commodity de la superinteligencia o estos modelos muy avanzados. Entonces, ¿cuál es la única diferenciar? Tu data, el buen uso de tu data. Y para eso hay que estructurarla o ver qué tipo de modelo se usa, avanzar, no enamorarse de las herramientas. A veces nos dicen, ¿qué modelo vamos a usar? Y por ahora vamos a usar este. Pero no hay que enamorarse de la herramienta porque quizás el año que viene sale uno mejor. Hay que enamorarse de la solución de los problemas. ¿No? Entonces, son herramientas para solucionar problemas. No hay que meterse en esta carrera armamentística que ya vuelve locas a las empresas de IA. Y a nosotros nos cuesta seguir. Pero si uno es una empresa tradicional, sí hay que estar al día. Pero hay que saber qué y para qué. En ese caso, bueno, buscar ayuda, buscar empresas, consultores, a nosotros o a quien sea, pero no, el meterse por el meterse es peligroso. Ponele, ya casi el 85% de las empresas en Estados Unidos en una u otra instancia usa IA. Y indirectamente es casi el 100%. Solo el 20% ve un retorno económico, ¿no? Porque las demás la usan como un Google o como un potencial. Vos tenés que saber cómo meter esta tecnología para que te aporte valor. Y eso es un trabajo que no es sencillo y es un trabajo de transformación que requiere reverte a vos mismo. Por eso no es un trabajo sencillo. Bueno, increíble la respuesta. Abro un poco la puerta de producto, de cómo piensan la cartera de producto. Siento que quizás tenemos algo en común y te comparto quizás dolores que tenemos en el cual uno piensa una cartera de producto, pero el cliente siempre quiere un nivel de personalización extraordinario, pero eso implica que yo no puedo estandarizar mis carteras para poder escalar. Así que, ¿cómo lidias en ir creando producto, aprendiendo y la demanda del cliente? Te traspaso el dolor que vivimos todos los días. Es la gran lucha entre servicio y producto, ¿no? Que no quita que uno pueda vivir, o sea, pueden convivir. Es una duda que la tenemos al día de hoy. Sí. Obviamente nos gustaría tener una aplicación de IA de $10 que la utilicen
20 millones de personas y obviamente nos encantaría. Sí, a todos. Y salimos a... Pero la verdad es que si yo tengo que focalizar en las necesidades de mis clientes y que cómo aporto valor a todos los... Volvemos al principio, cómo aporto valor a todos los stakeholders y tengo que fijarme en sus problemas. Y la verdad es que no siempre la herramienta que sirvió en otro va a servir en él. Entonces lo que tengo que focalizarme es en los problemas de mi cliente y cómo solucionarle sus dolores y que él cada vez vaya avanzando más hacia una cultura data driven y cómo tomar mejores decisiones en menos tiempo con menos nivel de incertidumbre. En ese camino que vamos haciendo para cada cliente, si después vos los ves, aparecen temas en común, Sí. en el cual te ayudan A estandarizar una parte. estandarizar una parte. Entonces, todos los P&L son más o menos lo mismo, pero después le haces una parte de afinarlo. Y no es que revendemos algo, sino ahorramos tiempo en lo que hemos visto, que ya es similar. Te saca mucho tiempo de proceso para poder ir al valor agregado, en qué es lo que difiere en el cliente. Entonces, es una combinación, por lo menos en nuestro caso. Y aparte hay un tema, nuestros clientes... es una decisión grande el meterse en una transformación data driven y una transformación en data e IA. Entonces, desde lo legal, desde lo funcional y desde lo filosófico, ¿no? Sí. O sea, es que vos querés cambiar de la forma en la que trabajás y tomás decisiones, por lo tanto, y van a tener partes que son súper duras, como enfrentarte a un montón de cosas que lo hacías mal, ¿no? Yo siempre digo que hay que tomarlo como el camino del héroe, ¿viste? Sí. De Campbell. Que sí, al principio está re bueno, pero después vas encontrando cosas que no te gustan y tenés derrotas y tenés la parte de la caverna, que es verte a vos mismo, que todas las empresas encuentran que son muy ineficientes. Pero es mejor encontrar que el problema está en vos más que el mercado, no sé cuál, que no sé qué, que los pendejos, Sí. que las nuevas generaciones. Sí, bueno, quita que sean medios nabos, pero muy probablemente cuando ves los números en fino, ha sido muy ineficiente por mucho tiempo y el aprendizaje es, bueno, lo bueno en vez de negarlo es aprenderlo y corregirlo, ¿no? Pero es un trabajo duro. No sé si me fui de la pregunta, pero... No, era exactamente lo que te quería preguntar, porque bueno, nos pasa eso. Está ¿viste? esa combinación que nosotros también estamos iterando. Toca cómo priceás y toca cómo cotizás y toca todo ese aprendizaje. Exactamente. Porque básicamente, volvemos a lo financiero, al final del día tenemos que fabricar esa cantidad de dinero para subsistir. Entonces o encuentro el P o encuentro el Q. Pero bueno, me interesaba mucho. Nosotros hemos ido más por el P, la verdad. Sí. Nosotros no somos un servicio barato. Sí nos aseguramos de que sea un servicio que valga la pena y que se pague por N, o sea, con factores a lo que costamos. Sí. Porque es un servicio de transformación. Bien. Excelente respuesta. Bueno, nos pasamos a la parte más del motor comercial. Imagino que sos un gran vendedor, así que es un tema que te debe gustar. Siempre nosotros arrancamos más por la parte de marketing, en ver cómo pensás los segmentos, los nichos. Me imagino que has atravesado miles de veces el proceso de entender y ver el dolor del cliente y a partir de ahí ver cómo llegás y cómo atraes. Así que te pregunto un poco eso. ¿Cómo pensás eso? ¿A dónde llegar? ¿Y cómo conectar con esas audiencias? Es donde más y menos puedo aportar. Porque, a ver, qué difícil. Una difícil espero que me des tiempo para hablar. Estamos reviendo tiempo. Pero... Como todo el principio de una empresa es caótico. Y de pronto empezamos a ver que había una necesidad y una necesidad. Nosotros somos pre-inteligencia artificial, o que haya explotado la inteligencia artificial. Existe un montón, pero la verdad es que GPT y la mitad de la vida sin y la mitad de la vida con casi, ¿no? Porque arrancamos 2020, sí, ya casi. Con data y analítica y ya modelos de machine learning. Después de pronto explota todo
Y todos decían, che, hay unos pibes que nos estaban hablando de esto hace un tiempo y ahí sí empezamos a crecer a un ritmo muy grande. Desde lo comercial, te digo que nos podemos sacar un 10 y un 0, porque en realidad hemos vendido bien, sí, pero en gran parte lo he vendido yo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque la verdad es que soy un apasionado de esto. Y tampoco, no te voy a mentir, tengo muchos contactos, o sea, tengo pasado por muchas industrias, he vivido en muchos países y eso ayudó un montón. O sea, tengo un capital de reputación que vale un montón a la hora comercial. Y he pasado por puestos comerciales técnicos a lo largo de mi vida. Pero yo creo que lo que más ayudó es haber sido consultor independiente, que es la venta más difícil, que venderse a uno mismo. Eso me ayudó mucho al momento comercial. Por lo tanto, arrancó mucho así, 1 a 1, después empezar a sumar comercial, después una gerencia comercial y después estamos en un proceso de reestructuración de no depender de mí. O sea, yo lo que más quisiera, que lo deberían hacer muchos empresarios, no que me ponga de ejemplo, es querer que no dependan de uno. El saber soltar es fundamental y por más que a mí me encante vender, ojalá todos me pasen. Ese es el objetivo, que todos sean mejor que yo, ¿no? O que vendan más que yo, que hagan más plata. No, eso no creo, porque al final el flujo de caja termina. Pero lo importante es, y también, de cierta forma, también una parte de legado y de metodología, y que aprendan de mí lo que tengan que aprender de mí, lo que tengan que aprender de la gente comercial, lo de la gente comercial, y iremos iterando para que el equipo comercial se forme, se ponga más sólido y se ponga más agresivo, porque también venimos de una empresa muy tecnológica que justamente mucha gente falla en lo comercial. Entonces está en ese balance, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo vamos al mercado? Sí, vamos al mercado, pero en un principio a todo, porque la verdad es que ahora lo que podemos decir, sí, nuestro core son empresas legacy de cierto tamaño. No somos alguien que una micro pyme nos pueda contratar. Una pyme sí, y empresas grandes también. Tenemos empresas muy grandes que son clientes nuestros. Que, ojo, tienen los mismos vicios que empresas chicas. Vos decís, no, llegué acá, ¿qué les puedo enseñar? Después ves cómo es la estructura de data, te querés pegar un tiro. Por lo tanto, son problemas transversales en todas las empresas. Entonces, al principio dijimos, ok, empresas legacy de cierto tamaño. Y después el mercado y la iteración empezás a coincidir. Vemos que las ALIC o la parte financiera hay mucha necesidad de nuestro servicio. Y ya sabes que ahí hay un nicho. Logística también, mueven mucha data, está muy en silos, tenés que darle una mano muy grande. Entonces, ok, sector logística es otro sector que uno puede aportar mucho. Y así vas viendo cuáles son como... Pero lo vas haciendo de a poco. Yo no creo en que funcione de cierta forma previa, por lo menos para mí. Voy a apuntar a esto y voy a diseñar un producto para esto y después salir al mercado después de haber hecho los desarrollos. Yo creo que no hay mejor maestro que el mercado. Y de esa forma vas iterando y de esa forma vas aprendiendo. Perfecto. Continuando un poco con esta línea de comunicación, y ya voy a ir cerrando para que no se nos haga una entrevista tan larga. La verdad que me han encantado todas las preguntas. Se entiende que te metes en una oficina con alguien y realmente vendiendo, me imagino que te sentís súper seguro y a ese one-on-one no hay con qué darle, pero ¿cómo pensás los otros canales de venta? Como por ejemplo te abro la puerta de todo lo que es social media, que quizás antes uno pensaba que tenía que estar porque sí, pero hoy son una fuente de información y de feedback instantáneo y monstruoso, y se ve como todos los referentes tecnológicos mundiales están ahí. Así que, ¿qué opinas un poco del vínculo de las empresas con las redes sociales? Mirá. Pregunta un poco grande, pero... Muy grande. Me interesa mucho tu respuesta. Me voy a sacar un 10 y un 0. Nosotros hemos llegado a analizar 20 millones de tweets para hacer análisis social en toda Latinoamérica. 20 millones de tweets de un día. Somos hiper especialistas en saber cómo se mueve la información en sociedades y en flujos. Al mismo tiempo, nosotros realmente, por mucho tiempo, hasta que entró la nueva gerente comercial,
hemos estado muy flojos en las redes. Porque o sea, la verdad es que ha sido eso. Sí, tu canal de venta era otro. Mi canal de venta era otro y nos hemos ido tropezando con el crecimiento. Entonces, recién ahora estamos teniendo una estrategia ordenada de redes, con una política, lo vamos a hacer basada en tal y tal cosa, con mucho contenido, porque nuestro público objetivo es un tomador de decisiones que le interesan ciertos temas y que nosotros podemos ser referentes en esos temas. Entonces hay una parte educativa que vamos a empezar a traccionar más, pero en eso yo te debería preguntar más a vos que a mí. O sea, esto ha sido más una iteración de encontrarnos o sea, de ser muy buenos en lo que hacemos y ir chocándonos con clientes y clientes contentos. Entonces, que ha sido como la más vieja escuela casi de almacenero, o sea, que es casi una vergüenza por una tecnológica, pero la verdad es que no nos podemos quejar, hemos crecido al 100% anual o más. Pero ahora sí, estamos profesionalizando ese sector y yo ayudando un poquito. Increíble. Bueno, hemos recorrido casi todas las rinconcitos que tiene una empresa. Nada, me gustaría así como para cerrar, preguntarte para dónde va Mero en términos de que sabemos que estamos en una curva de aceleración realmente muy vertiginosa. Así que pensarse a 5 años es directamente un delirio. Así que, ¿cómo haces para pensar el futuro de tu empresa en esta dinámica con tanto vértigo? Sí. Más allá que sea increíblemente apasionante, porque realmente es como... Exacto. Lo que pasa todos los días, no paramos, no podemos creerlo, pero bueno, no podemos no pensar dónde vamos a estar el año que viene, por ejemplo. Yo te voy a dar una respuesta fría y una respuesta pasional. Sí. ¿No? Vamos a empezar por la pasional. Yo realmente estoy fascinado que no solo Merovingian, sino todas las personas que estamos acá estemos vivos en este momento, que a veces me dan ganas de agarrar a la gente y empezar a pegarle sopapos como, loco, date cuenta que estamos en el futuro. Sí, o sea, está pasando una revolución que los otros días me pasaban los robots por costado, haciendo delivery, que esto es Star Wars, donde van caminando y van pasando. Tenemos las pelis, una red global. Y yo me acuerdo cuando veía Batman gordo de Adam West que decía, computadora, ¿qué pasará si decíamos, qué pavada, si uno se comunica por una interfaz de teclado? Y ahora te contestan las computadoras, ¿entendés? O sea, que son profecías autocumplidas. Es maravilloso. Que en un día generemos más data de la que se hizo hasta el año 2010 es maravilloso. Al mismo tiempo, no puedo estar 4 horas en esta. Estamos jugando al borde de la humanidad. O sea, yo creo que hemos dejado ya los problemas técnicos para pasar a ser filosóficos. Sí. ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Qué pasa? ¿Por qué manipulan? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar cuando se tome demasiado poder? O sea, horas podría estar hablando y me parece fascinante que estemos en estos bordes, ¿no? Sí. Me parece fascinante. Entonces, y tengo una empresa que está chiquita, que está dentro de todo ese quilombo, lo cual me parece aún más fascinante. Vamos a Mero. Sí. Justamente esto es como Interstellar cuando te agarra el agujero negro también. Tenés que intentar de que no... Sí. Esta maniobra nos contará que esta maniobra no te destruya la nave, ¿entendés? Entonces... Es cuando, siempre se dice, no tomes decisiones cuando estás demasiado feliz o demasiado triste. Entonces ahí es donde creo que volvemos al principio, a la estrategia. Hay que sentarse, hacer estrategias anuales, con un esbozo a 3 años, pero anuales, de ventas, de qué es lo que vamos a hacer en la parte comercial, qué vamos a apuntar. ¿Va a estar escrito en piedra? No, tenemos revisiones mensuales. Por otro lado, la cohesión. O sea, yo quiero que la empresa siga siendo un lugar de pertenencia lindo, que la gente es amiga y la pase bien. Entonces, para mí forma parte de la estrategia. Entonces, ¿cómo nos veo? Creciendo, un poco más ordenado, no que estoy diciendo muy ordenado, pero un poco más ordenados,
con igual pasión y cohesión, ¿no? Ese sentimiento que veo que se ha generado en la empresa es algo que me da mucho orgullo, que los chicos quieran ir a trabajar, que quieran ir a trabajar a la oficina, que terminan el horario de oficina y se juntan a tomar cerveza. Eso más allá de los números, me pone feliz como persona y al mismo tiempo aporta a la empresa. La gente creo que trabaja mejor o se divierte más. Extraordinario. Bueno, Mario, hemos llegado al fin. Extraordinario todo, así que muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por la invitación. Ojalá haya una segunda. Dale, cuando quieran. Muchas gracias. Gracias a ustedes.